Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar, y le damos gracias al Señor aquí con el pastor José Pablo, porque nos permite, por medio de estas comunicaciones virtuales, poder acercarnos hasta donde usted está. Vamos en esta oportunidad a continuar, pastor, con esta enseñanza sobre Satanás, que es tan importante que todo hombre y mujer de Dios conozcamos cómo obra Satanás, cómo trabaja Satanás, cuáles son las estrategias que él usa para seguir haciendo lo que él sabe hacer, que es robar, matar y destruir. Así que, hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor en esta oportunidad para que Él nos dé sabiduría y para que nos ayude para enseñarles a ustedes este tema tan importante. Oramos, pastor. Amén. Oramos, hermanos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de seguir llevando tu palabra, Señor. Declaramos que tu presencia está en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida. Declaramos sabiduría de lo alto. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos discernimiento espiritual para poder conocer cuáles son las maquinaciones de nuestro enemigo, nuestro adversario. Señor, que nos quiere hacer tropezar, que nos quiere apartar del camino, pero que sabemos, Señor, que hoy ha quedado descubierto a la luz de la palabra. Declaramos, Señor, que nos guías, que nos ayudas, que nos preparas, y que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, Señor, tomamos las herramientas, las precauciones necesarias para que el enemigo no venga a estorbarnos en la carrera, sino que lleguemos al final de ella. Te damos gracias por tu presencia, gracias por la palabra revelada y declarada a nuestras vidas en este tiempo, y que esta semilla queda bien atesorada en nuestro corazón, y que el maligno, Señor, no la puede robar ni estorbarla, para que crezca y dé fruto al 100%. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Acompáñenos a adorar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adorémosle. Acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran
Qué bueno, pastor. Qué lindo que siempre podemos acercarnos al Señor confiadamente en alabanza, en adoración, en exaltación. Yo le quiero decir, hermano y hermana, que no nos podemos presentar delante del Señor con las manos vacías, ¿verdad? Tenemos que traerle un sacrificio de alabanza, de adoración, para poder entrar a su lugar santísimo. Y por eso, ¿verdad? Yo siempre le exhortamos a que no deje de alabar y adorar al Señor. Vamos a entrar al tema que estamos enseñando, y en esta oportunidad pues vamos a la continuación sobre la enseñanza de Satanás. Así es. Y en esta enseñanza queremos cubrir algunos aspectos importantes, hermanos. Queremos cubrir, por ejemplo, los conceptos falsos sobre Satanás. Vamos a hablar de la obra de Satanás y vamos a hablar del destino de Satanás. Vamos a cubrir 3 tópicos importantes. Y, por supuesto, vamos a hablar sobre los conceptos falsos que hay sobre Satanás, ¿verdad? Porque quiero decirle que tenemos un montón de nombres, un montón de ideas que más bien han sido una mezcla, ¿verdad? Que hemos recibido de diferentes culturas. Y a mí me gustaría, Pastor José Pablo, díganos en qué consisten estos conceptos erróneos, conceptos falsos sobre Satanás. Bueno, algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Y la Escritura nos los declara, es que ya Satanás ha sido juzgado, ¿verdad? Ajá. Primeramente sabemos que moralmente está caído y ya fue juzgado. Entonces, al entender esto, pastor, cuando no hemos tenido o el acercamiento o la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, tenemos un concepto errado. Porque la tradición, los cuentos, las historias, Hollywood, las revistas, nos han enseñado estos conceptos de que a Satanás es un ser con cuernos, con un trinche grande en la mano, una cola, con patas de cabra y de color rojo. Color rojo. Entonces, cuando ven a alguien que se disfraza de esa manera, dicen, ese es el diablo. Otros, al ver una gárgola, que es una estatua que podemos ver en edificios antiguos, que tienen alas, tienen garras, tienen una figura, una apariencia desagradable, dicen, ahí está Satanás. Sí, que es como un murciélago, unas alas de murciélago, ¿verdad? Y sí, entonces tenemos esas figuras. Así es. Que incluso en la mitología griega. En la religión, en las religiones del mundo, nos han enseñado, nos han traído estas enseñanzas, ¿verdad? Y ha habido un sincretismo, ¿verdad? De religiones, porque la religión tradicional católica ha agarrado de todas las religiones, las ha mezclado, ¿verdad? Eso es lo que se llama sincretismo. Ha traído y ha mezclado lo santo de Dios, lo ha mezclado con lo vil del mundo. Entonces, ha traído este sincretismo, y a la iglesia evangélica cristiana hemos sido alcanzados, ¿verdad? Con estos conceptos erróneos, estos conceptos falsos. Entonces, pastor, el diablo no tiene cachos, entonces, ni trinche, ni cola, entonces, nada de eso. Estos conceptos son erróneos, pastor. Son erróneos. ¿Sabe que la Escritura nos declara, y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 y el verso 14, que no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz? Y esto hay que recordar cuál fue la creación, porque Satanás es un ser creado. Y Dios lo creó originalmente como Luzbel, que era un portador de luz. Un querubín. Un querubín. Entonces imagínense, un querubín es un ser angelical precioso. Y no solamente el ser un querubín lo hace como un ser con una estatura de gobierno, ¿verdad? Sino que también él fue creado especialmente con unas características que ya las enseñamos en la otra clase. Entonces, no hay tal, hermano, de que usted siga creyendo que el diablo es una gárgola, ¿verdad? Que el diablo es un murciélago, que el diablo es un ser horrible de color rojo. Cachudo, le dicen el cachudo, ¿verdad? Y con un trinche y con una cola. Acuérdese que eso es falso.
eso es totalmente erróneo y es falso. Simplemente que Satanás usa la ignorancia de la gente para hacerles creer, porque si a un niño se le está enseñando que el diablo tiene cachos y que tiene alas de murciélago, ¿usted sabe cómo el diablo se le va a revelar? Así, para que lo identifiques. Es decir, que Satanás usa la ignorancia, ¿verdad?, de la humanidad, de la gente, para manifestárselo. O sea, que se aprovecha de la ignorancia para manifestársele. ¿Por qué un niño o alguien que no tiene a Dios puede decir que vio al diablo? Porque Satanás se le manifiesta según el conocimiento que le dan. Así es. Entonces, pero quiero que sepa, ¿verdad?, que esto es un concepto totalmente falso. ¿Qué otro concepto falso, pastor, tenemos de Satanás? Que aún, pastor, muchos dentro de la iglesia creen que Satanás no existe en realidad. Wow. Y estamos hablando que dentro de la iglesia. Entonces esto es un error, porque nosotros sabemos de la existencia, porque la Escritura lo declara, pastor. La Escritura lo confirma y nos los pone en plena claridad. Entonces el concepto de que Satanás no existe es totalmente erróneo. Porque ahora que la iglesia, o que algunas iglesias, no vamos a hablar de la iglesia en general, sino algunas iglesias, no estamos hablando de la iglesia evangélica cristiana en este caso, hermano, estamos hablando de otras iglesias que no creen que Satanás existe. Ahora sabemos que en el mundo hay una porción de la humanidad que se llaman a sí mismos ateos, o se llaman agnósticos, ¿verdad? Que ellos, como no creen que Dios existe, pues tampoco creen que existe el diablo. Así es. ¿Verdad? Entonces, el creer que Satanás no es real es estar viviendo fuera de la realidad. ¿Verdad? Así que, porque tenemos pruebas desde la creación hasta este tiempo que la obra de Satanás es real en medio de la humanidad. ¿Qué podemos decir con respecto a la Biblia, pastor? Lo que nuestro Señor Jesús declara, pastor, en Lucas 10:18. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él testifica, yo lo vi, dice. Entonces Jesús estaba cuando él traicionó la confianza de Dios. Acuérdese que en poder en el cielo, Satanás era el número 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Luzbel. Él era el cuarto en poder. Y Jesús dijo, yo vi cuando fue lanzado del cielo. Pero también Jesús establece un principio, mi hermano, cuando habla de la misión. Él dice claramente que Satanás tiene una misión aquí en la tierra. Y la misión de Satanás es hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Así que imagínese, cuando usted vea que hay hurto, cuando usted vea que hay muerte y usted vea que hay destrucción, hay alguien que está detrás de todo esto. Y Jesús dijo, Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, hermanos, el creer que Satanás no es real es una falacia, es la cosa más absurda que puede existir, porque es imposible que Satanás no exista si creemos que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué otro concepto tenemos errado, pastor? Por un lado, pastor, está el que mencionamos, el creer que Satanás no existe. Y por otro, es creer, ¿verdad?, que Satanás es la causa directa de los pecados en la humanidad. Wow, eso es poderoso. Escúcheme bien esto, estamos hablando de conceptos falsos de Satanás. Creer que Satanás es la causa directa de todos los pecados de las personas no es un concepto que esté en armonía con la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra nos declara en Isaías 14:14, pastor, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto nos dice a nosotros, pastor, que en primer lugar, el principio por el cual Satanás, ¿verdad?, es arrojado o se convierte en Satanás, no es promover el pecado, sino es ser semejante al Altísimo. Ok, eso es serio. Entonces quiere decir
que nosotros tenemos que quitarnos de la mente porque que Satanás está detrás de cada falla que el hombre hace. Hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia establece, ¿verdad?, que el propósito central de Luzbel, de Satanás, ¿verdad?, cuando él cae, allá en el cielo era ser semejante a Dios. Y él ha mantenido su agenda. Después de la caída, él se ha mantenido en esa posición. La misión de Satanás es ser semejante a Dios. Ahora, ¿por qué decimos, pastor, que Satanás no es la causa directa de los pecados del ser humano? Porque Satanás no tiene tanto el ánimo, pastor, el deseo de destruir. Más bien tiene el anhelo de construir y realizar su gran abominación de autoridad sobre el sistema mundial. Y esto lo vemos, pastor, en todos los ámbitos culturales, sociales, la misma moral y los aspectos religiosos del mundo. Esa es la misión de Satanás. Entonces, cuando nosotros, para que lo entendamos, pastor, que nuestros hermanos lo entiendan, mire, la misión de Satanás fue y es ser semejante, no quitar a Dios del trono, porque no es tan bruto. Acuérdese que Satanás es un ser creado. Entonces, en ninguna manera Satanás pensó en quitar a Dios de su trono y sentarse él. Él quería sentarse al lado de Dios, ¿verdad? Porque, y acuérdese que Satanás sigue actuando igual. Ahora, hacerle creer a un hombre en la iglesia, por ejemplo, donde él ataca, porque los ataques son a la iglesia, los ataques son frontales a la iglesia, ¿verdad? Al liderazgo principalmente, hacerle creer a un líder que él puede rebelarse y sentarse en la silla del Padre. Esa es la mentira más absurda, porque ni a Satanás le subió a su mente y en su corazón, ¿verdad? Entonces imagínense hasta dónde llega. Entonces lo que le queremos decir aquí es, ¿verdad?, que la misión de Satanás es levantar institucionalmente, levantar sistemas nacionales, gubernamentales, globales, sistemas para establecer un nuevo orden mundial. Así es. Y Satanás se va a ir a levantar instituciones que nieguen los principios elementales que Dios nos ha entregado, que nosotros le llamamos principios eternos. Y él va a usar la cultura, va a usar lo social, va a usar la religión, porque, ¿verdad?, la Biblia establece, pastor, que los pecados del hombre no siempre vienen, ¿verdad?, porque Satanás tienta. ¿Qué dice la Biblia de eso? Nosotros vemos, pastor, en Génesis 6:5, por ejemplo, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, que la palabra nos declara, pastor, que los pecados que el hombre comete vienen directamente del corazón depravado, de su corazón. Pero también el apóstol, el escritor Santiago, así es, nos habla. ¿Qué nos dice Santiago respecto a esto, pastor? Dice, para que entendamos bien, en el capítulo 1, el verso 13 al 16: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Qué bonito. Usted se da cuenta que dice, no es que viene Satanás a tentarlo, no, sino que en el hombre hay una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que es la misma naturaleza malvada del hombre que lo hace ir. Y pecar y hacer cosas que van en contra de Dios, porque pecar es ir en contra de los principios de Dios. Así es. Entonces es de la misma naturaleza, como dice Génesis, ¿verdad?, que el corazón del hombre iba de constante al mal. Así Santiago dice, no hierren, no se equivoquen. Los pecados vienen cuando de su propia carne, ¿verdad?, de su propia naturaleza,
salen esos malos pensamientos y esos pensamientos bajan al corazón, y una vez que van al corazón pues son engendrados y cuando ese pensamiento baja al corazón y ya lo atesoras, entonces da luz al pecado. Entonces, y esto es congruente con lo que dice Apocalipsis, pastor, cuando Satanás va a ser atado. Así es. Va a ser metido en el abismo, no va a operar, va a estar encerrado, le van a poner un sello y él y los demonios van a estar inactivos. Sin embargo, dice la Biblia que el hombre va a morir por su pecado. Así es. ¿Cómo va a morir por su pecado el hombre si Satanás está encerrado, está en el abismo y no está activo? ¿De dónde sale entonces el pecado? Sino de la misma naturaleza del hombre. Lo que queremos establecerle aquí, mi hermano, es uno de los conceptos falsos que tenemos, es creer que Satanás anda detrás de cada hombre tentándolo para que peque, ¿verdad? Hay pecados que Satanás lo impulsa. Así es. Pero hay pecados que salen de la misma naturaleza y del corazón del hombre, de los cuales usted y yo nos tenemos que apartar. Así es. Tenemos el poder para hacerlo. ¿Ok? Tenemos el poder para hacerlo. Entonces, un concepto errado es creer que Satanás está detrás de todos los pecados que comete el hombre o comete la humanidad. Entonces, recuerde que la misión de Satanás intrínseca, principal, es ser semejante al Altísimo. Así es. Hablemos de la obra de Satanás. Hablemos de la obra de Satanás. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, ahí, pastor, nos habla de algunas características que Satanás podía y puede hacer en la humanidad. ¿Qué nos dice la Biblia de eso, pastor? Las obras principales, como usted lo menciona, es deseaba ascender al cielo para exaltar su trono sobre las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Mire lo que dice el verso 13 del capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ajá, ahí está. Ahí está. Entonces, pastor, aquí podemos ver, hermanos, todas las características, Así todas los propósitos que Satanás se había fijado, se había propuesto a llevar a cabo. Pero también nos dice ahí, pastor, del 12 al 17 del capítulo 14, ahí también nos dice todas las obras que Satanás hace, ¿verdad? Tenía el permiso para hacer. Lo que vemos es que el pastor podía y quería, ¿verdad? Tomaría sabiduría y poder inmensurables. Debilitaría a las gentes. Mire qué terrible iba a ser esto, pastor. Haría temblar la tierra. O sea, trastornaría los reinos, convertiría el mundo como un desierto, asolaría las ciudades y se rehusaría a poner en libertad a los presos, a sus presos. Entonces ahí tenemos una lista. Así es. De todas las actividades que Satanás se había propuesto hacer y que son parte de la agenda de Satanás hasta hoy. Hasta hoy. Ahora, no tenemos el tiempo para hablar de cada una. Vamos a tomar dos aspectos que consideramos, hermanos, que son los vertebrales, los más importantes en la agenda satánica, porque tienen una congruencia a través de toda la palabra de Dios. Y vamos a hablar de estos dos aspectos. El número uno, que Satanás quiere ser semejante al Altísimo. Y vamos a hablar de la otra, es de que él se propuso y él está ahí encerrado en esto de no dejar en libertad a los que él tiene en la cárcel. Así es. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de estos dos aspectos: el ser semejante al Altísimo y no darle libertad a los presos. Entonces, hablemos un poquito, pastor, entonces de cómo Satanás ha querido mantener esta obra de ser semejante al Altísimo. Lo vemos desde el inicio de la creación, pastor, en Génesis 3:5. Porque ahí está la misión vigente de Satanás y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí podemos entender, mis hermanos, miren cómo todo tiene una congruencia perfecta,
¿verdad? Cuando Satanás es lanzado del cielo, entonces viene a Adán y a Eva y con este propósito de ser semejante al Altísimo, Él les dijo y le recomendó a Adán y Eva, ¿verdad? Y mire, les dijo, bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser semejantes al Altísimo. Y usted y yo conocemos las consecuencias del haber violentado el principio, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál fue el anzuelo? Van a ser semejantes a Dios, porque esa ha sido la agenda de Satanás. Querer sentarse al lado de Dios. Entonces, conocemos las consecuencias de lo que le pasó a Adán y a Eva por ceder, ¿verdad? Entonces, nada más y nada menos que ellos pues cayeron en esta trampa y se convirtieron en independientes. Porque cuando el hombre, ¿verdad? Falla, le peca contra Dios, el mensaje es, no te necesito, yo me las puedo arreglar solos, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza independiente, ¿usted por qué cree que la gente se quiere ir de la iglesia? ¿Por qué usted cree que la gente se va de la iglesia? Porque quieren ser independientes de Dios, ¿verdad? Yo como pastor se lo digo, la gran mayoría de la gente se va de la iglesia porque quieren hacer las cosas como ellos quieren. Les estorba Dios para pecar. No quieren estar en la iglesia porque es un obstáculo. Es una barrera que tienen para pecar, para hacer las cosas como ellos quieren. Entonces, cuando se van de la iglesia, entonces ellos se sienten libres para hacer lo que quieren. Dígame de dónde viene esa independencia. Viene de Satanás. De Satanás. Por supuesto, porque si Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere, yo también puedo ser soberano y hacer lo que yo quiera. Ese es el concepto de Satanás, de ser semejante al Altísimo. ¿Y qué le parece, pastor? Que cuando el hombre cae en esa condición de pecado, se la transmite a toda la humanidad. Así es. Y ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer para liberarnos de esa independencia, pastor? Tenemos que hacer el consejo de Jesús. Ajá. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, mire todo lo que tenemos que hacer ahora. Y bueno, nosotros, la parte nuestra, mire la parte de Dios. Enviar a Jesús para redimirnos, para que Jesús pagara esa cuenta y ahora nosotros poder tener acceso a estar nuevamente bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, es personal. Cada quien decide si quiere estar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente o seguir siendo independiente y hacer lo que quiere como Satanás lo aconseja. Pero mire cómo mantiene Satanás esta agenda. Pastor, ¿qué le parece el otro evento que tenemos en el Nuevo Testamento que es poderoso? Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Dice que al último día, 40 días de ayuno, Satanás se le aparece. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, pastor? Lucas capítulo 4, del verso 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí usted puede ver de una manera fácil cómo Satanás quiere mantener y ser semejante al Altísimo, y le dice nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Todopoderoso, que se postre y lo adore. Así es. Porque Él quiere ser semejante al Altísimo. Semejante. Pero gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Porque Jesús con esa tranquilidad, ¿verdad? Que
y esa identidad clara. Porque cuando la gente no tiene su identidad clara, no sabe quién es, a Satanás le dice, mira, todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Aquí está el reino de la mentira, tómalo. Aquí está el reino de la extorsión, es tuyo. Aquí está el reino del alcohol, aquí está el reino del dinero mal habido, de la droga. Todos esos reinos de la prostitución, todos esos son de Satanás. El del gambling, del juego, ¿verdad? Esos que les gusta chiviar. Olvídese, esos están quietos así. Satanás los tiene agarrados. Entonces, cada vez que usted hace algo que está en contra, usted está postrándose delante de Satanás y lo está adorando. Cada vez que usted viola, ¿verdad?, un mandamiento, un principio, usted está postrándose, adorando a Satanás. Y le dijo a Jesús, todos estos reinos te los voy a dar, porque a mí me han sido dados. Y es correcto. Es correcto. Jesucristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Así es. Quiere decir que tiene algún poder otorgado por Dios, mientras llega el tiempo donde él va a ser condenado. Él ya fue juzgado, pero todavía no ha sido condenado. Entonces, nada más y nada menos tiene el descaro de decirle a Jesucristo que se postre y lo adore. Mire hasta dónde le llega el anhelo de ser semejante a Dios, ¿verdad? Así que acuérdese que al final, yo me sorprendo, pastor, y hermanos, mire, esto es para sorprenderse. Al final de los tiempos, y lo vamos a leer en la Biblia, dice la Escritura que el diablo, ¿verdad?, se le va a permitir, Dios le va a permitir que por 3 años y medio se siente allá en Jerusalén. Así es. Se siente en el trono, haciéndose pasar por Dios. Pero esto es para ser juzgado. A él y a todos los que lo van a seguir, van a ser juzgados, ¿verdad? Entonces Dios va a permitir en su voluntad permisiva que el anticristo se siente allá en el trono en Jerusalén y, ¿verdad?, se haga pasar por Dios. No es que él es ni cosa, pues no, él no es nada. Él está vencido. Pero Dios le va a permitir para ver quiénes lo van a seguir para ser juzgados. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Daniel capítulo 9, el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ajá, entonces, pero tenemos otro texto, pastor. También. Para que lo entendamos bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está clarito, ¿verdad? Claro. Se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es, porque el anhelo de él es ser semejante a Dios. Entonces Dios le va a permitir sentarse allá en Jerusalén, en el trono, para ver quiénes lo siguen, para luego juzgarlos. ¿Verdad? Entonces, mire hasta dónde llega esta agenda. Entonces, por eso le estamos enseñando que Satanás está detrás de organizaciones, de gobiernos, para cambiar las instituciones, cambiar los principios eternos. Esta es la misión principal de Satanás. Por eso, y él tiene que ver en los ambientes políticos, en los ambientes culturales, en los ambientes sociales, en los ambientes religiosos. Ahí es donde Satanás está metido. ¿Para qué? Para cambiar el orden, porque quiere establecer un nuevo orden mundial, donde se gobierne, donde se adore a él. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos sencillos para que usted vea la agenda de Satanás clara. Cuando hablamos del cambio de género, cuando estamos hablando que las naciones están aceptando la ideología de género, están cortando, están eliminando un principio eterno. Mire, entonces
cuando dice, nosotros estamos de acuerdo con la ideología de género, cuando una nación hace eso, Satanás ha vencido porque ha eliminado la ideología de género. Entonces quiere decir que ya no hay hombre y ya no hay mujer, que cada quien puede decidir lo que quiere ser. Cuando un gobierno dice que aceptan el matrimonio del mismo género, están eliminando otro principio eterno, porque el primero es que Dios creó hombre y mujer. El segundo es que el matrimonio es la institución sagrada, ¿verdad?, que viene entre la unión de un hombre y una mujer, porque es la única forma que garantiza la extensión de nuestra raza humana, porque dos mujeres no pueden salir preñadas, y una mujer no puede preñar a otra mujer, y un hombre no puede preñar a otro hombre. Por eso es antigénero esto, ¿verdad? Nosotros no podemos estar de acuerdo en eso. El principio establece que Dios creó a un hombre y a una mujer, y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para la extensión del género humano. Entonces, cuando Satanás toma estas instituciones, gobiernos, senados, instituciones, gente poderosa en el gobierno que hacen meter estas leyes y son aprobadas, entonces ahí es donde Satanás está activo. Cuando Satanás gana en una nación donde se dice se pierde el derecho a la vida, por ejemplo. Usted sabe que el derecho a la vida es sagrado. Nadie le puede quitar la vida a nadie. Es un derecho, la vida es un derecho santo. Y cuando una nación dice que ellos están de acuerdo con el aborto, ellos están instituyendo una ley satánica. Están estableciendo un nuevo orden. ¿Por qué? Porque están violentando un principio. Cuando se dice que las naciones permiten el libre pensamiento, la libre religión, entonces aparenta ser bueno, pastor. Porque imagínense, yo respeto lo que tú piensas, pero tú respetas lo que yo pienso. Entonces, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso se lo digan a Simón Bolívar y que se lo atañen a cualquiera. Pero bíblicamente, eso es un error garrafal. Porque si yo tengo la verdad, yo sé que Jesucristo es el Señor, es mi verdad eterna. Y no solamente porque lo he oído, yo soy testigo del poder de Dios. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que yo respete cuando yo lo estoy viendo a usted adorar un palo? Cuando yo lo estoy viendo a usted adorar a un demonio. Cuando yo lo estoy viendo a usted que usted visita brujos y santeros. Y usted me dice a mí, seamos amigos, pero respéteme. ¿Cómo yo le voy a permitir que usted se vaya al infierno si yo conozco la verdad? Yo tengo la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo tengo que alumbrar. Entonces, cuando Satanás logra apagar esa luz y establecer una ley a nivel nacional o a nivel regional, está levantando un nuevo orden mundial, donde los principios eternos dejan de ser. Entonces, que no le extraña a usted, ¿verdad?, cuando usted escuche de estas leyes que están estableciendo los gobiernos, que están estableciendo incluso, hay regiones en el mundo que aceptan cosas que son antibíblicas totalmente. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? Promover a través de las instituciones, promover estas leyes que van en contra de los principios que Dios ha establecido. Acuérdese que si Él logra callar a la iglesia, Él nos está apagando la luz. Y nosotros, un foco que no da luz, no sirve. La iglesia somos la luz del mundo y tenemos que seguir alumbrando. Acuérdese que si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, usted va a tener dificultades en la vida. O sea, usted se va a estar enfrentando diariamente con problemas serios. Usted va a ser atacado, usted va a ser atacada diariamente porque usted no se une
al nuevo orden que Dios está estableciendo, o usted se está quedando muy anticuado, porque usted no piensa como la nueva generación piensa. Así que Satanás está detrás de estas instituciones culturales. Podemos predicarle a los inditos, podemos predicarle a los indios, pero dejémosle su cultura, respetémosle su folclore. Esto es lo que dice el mundo. Y nosotros le vamos a predicar a los indios aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, a los Sioux, a los Navajo, a los Apaches, y les hemos ido a predicar a Cristo, pero le respetamos su cultura, de manera que ellos dicen que adoran a Dios, pero después van a visitar al brujo de la tribu para que les eche humo y les eche ramas y les haga limpias. Y nosotros pues tenemos que respetar. Eso es falso, hermano. No, eso es falso. El que está en Cristo, nueva criatura es. Si un indio navajo o Sioux o Lenca o no sé cómo se llaman las etnias que tenemos en Guatemala, en Honduras, ¿verdad?, recibe a Cristo, ese hombre, esa mujer, vienen a ser nuevas criaturas, y las cosas viejas que ellos hacían ya pasaron, todas son hechas nuevas. Pero Satanás, a través de la cultura, dice: no, hay que respetarles la cultura, hay que respetar su forma de adorar. No, mi hermano, no nos dejemos engañar. Entonces, detrás de todos estos sistemas culturales, sociales, políticos, que impulsan el negar los principios eternos, ahí es donde está Satanás. ¿Por qué? Porque la misión de él es ser semejante al Altísimo. Y cuando nosotros aprobamos la ley y decimos que la mujer puede decidir si pare o no pare, los estamos burlando de Dios y estamos inclinándonos ante Satanás. Así es. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pastor, le cuenta como pecado. Vamos a la segunda, al segundo punto, que es cuando la misión de Satanás es de no libertar a los presos que tiene en la cárcel. Ese ha sido un punto, pastor, porque la Biblia dice que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Mire, estamos en un tiempo donde como cuesta, ¿verdad? Porque Satanás no quiere dejar salir a los que él tiene presos. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Nosotros vemos en Colosenses, pastor, capítulo 1 y verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Acuérdese, mi hermano, que uno de los principios, cuando Jesús arranca su ministerio, que entró a la sinagoga, me encanta, ¿verdad? Porque cuando a él se le dio el rollo, ¿verdad?, para que leyera, él leyó un texto que es poderoso. Y lo primero que él establece ahí, pastor, ¿usted recuerda ese texto que estaba en Lucas? Así es. Leámoslo para que usted entienda por qué nosotros hemos escogido este punto para hablar de la obra de Satanás. No solamente que quiere ser semejante al Altísimo, sino que él se propuso no dejar en libertad a los presos. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 4, el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces usted ve que por 2 veces dice que la misión de Jesús, además de predicar el evangelio del reino, de predicar las buenas nuevas, es darle libertad a los cautivos y darle apertura, abrirle la puerta de la cárcel a los que estaban presos. Entonces, mire cómo Satanás cada vez en su agenda está el no soltar a la gente que él ya tiene en su poder. Así es. Por eso es que necesitamos entender cómo Satanás obra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, pastor? Porque Satanás tiene una misión bien clara.
¿cuáles son las características que él establece, que él tiene para manejar su gobierno, para mantener su poder? Primero, mantener bajo su poder a los no redimidos, a los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A esos es los que él tiene presos. A los que tiene presos. Pero también, pastor, anima a los hijos de desobediencia a pecar. Y la Escritura declara en Efesios capítulo 2 y el verso 2, en los cuales dice: anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los incita, pastor, a seguir fumando, a seguir tomando, a seguir adulterando. Es fomentar la práctica del pecado. Y aun cuando están en la iglesia, es cuando más fuerte se pone. Por eso le digo, ¿verdad?, que él se resiste, ¿verdad? Él ciega la mente. Ciega la mente. Porque cuando la gente viene a la iglesia, lo primero que Satanás le pone es, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no vas a ir a tomar, ya no vas a ir a fumar, ya no vas a salir de noche, ya no vas a ir a ver a fulana, a fulano. Entonces él mantiene es un ataque diario. Un ataque diario. Un ataque diario. Al que él tiene ya preso, no lo deja salir. Así es. Y si se le escapa, ¿cómo se le puede escapar? Cuando Cristo, por medio de la iglesia, lo jala, lo salva y lo lleva a la iglesia. Pero ¿cuál es la gran lucha que tiene el hombre y la mujer cuando llega a la iglesia? Es estos ataques que Satanás tiene, ¿verdad?, en su mente, diciéndole, ¿verdad?, que la gente está loca, no te vayas a ser fanático, mira, ahora ya no vas a poder ir a las fiestas, a ti que te gusta tanto bailar, ya no vas a poder bailar, y un traguito de vez en cuando no hace mal. Entonces, no los quiere dejar ir. ¿Qué más dice la Biblia? También, pastor, vemos que ciega la mente de los hombres para que no resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. Y dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Jesús también lo explica de otra forma. Por ejemplo, con la parábola del sembrador, ¿verdad? Así es. Con la semilla que cae junto al camino. Junto al camino. Hay mucha gente que se le predica, hay mucha gente que se le dice. Y uno no entiende por qué, no pueden entender por qué. Óigame, si Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y no hay otro camino para llegar al cielo sino Jesucristo, ¿qué es lo que no entiende? Pero la cuestión es que Satanás les roba, dice. Aquí dice que le ciega el entendimiento el apóstol Pablo, pero Jesús dijo, la palabra, la semilla se tira, pero Satanás viene y se la roba. Y entonces no fructifica. O sea, la palabra no tiene ningún efecto. Así que esa es una de las misiones que Satanás mantiene, mire, activa, le roba la semilla. Cuando la gente va a la iglesia, aún la gente que conoce, que ya está en la iglesia, usted le pregunta 2 horas después, ¿y de qué predicaron? Estuvo bonito el culto, pero ¿de qué predicaron? No me acuerdo. ¿Qué pasó? El diablo le robó la semilla. Imagínense, si lo hace con la gente que está en la iglesia, ¿y de qué otra forma le roba la semilla, pastor? Cuando están en la iglesia y el pastor va a empezar a predicar y viene el diablo y se lo lleva a la mente. Están ahí en la iglesia, pero ellos andan paseando con fulano de tal, con fulana de tal. Ellos andan en el mall comprando. Y cuando termina el culto, levanta la mano, pero no saben ni de qué se predicó. El diablo le robó la semilla. Mire, Satanás mantiene activo, ¿verdad? El que no les alumbre la luz del Evangelio, los mantiene en tinieblas. Así es. Y lo hace bien. Mire, le estamos enseñando cómo Satanás obra, ¿verdad? Sigamos, pastor. Y también, pastor, es que mantiene al mundo bajo su dominio. En la primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces,
todos los que no son redimidos, todos los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, están bajo el gobierno de Satanás. No importa que usted sea bueno, no importa que su familia no haga mal, no importa, mire pastor, yo no le hago daño a nadie, me dicen, yo voy del trabajo a mi casa, es cierto que el fin de semana me tomo unos traguitos, verdad que yo no voy a la iglesia, pero yo soy bueno, mi mamá es buena, mi tío es bueno. Mire, Jesús dijo, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, así es guiado por uno o por más demonios. En español, el que no tiene a Cristo es guiado por demonios. Aparente ser bueno o no sea bueno. Aquí solamente o eres de Dios o eres del diablo. Así que todos los que no tienen a Cristo, dice la Escritura que están bajo la potestad de Satanás. Así que las estrategias de Satanás son claras, mi hermano, son claras. Así que es ser semejante al Altísimo y no dejar salir en libertad a sus... No dejar en libertad a los que Él tiene presos. ¿Qué más nos dice la Escritura con respecto a estas estrategias, pastor? Algo que podemos ver, pastor, es que Satanás puede promover todas las formas religiosas basadas en ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Presentando, exaltando a Cristo como un buen caudillo, como un buen profeta, como un buen hombre. Pero algo que vamos a notar, pastor, es que nunca va a reconocer que la salvación viene en creer y aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario. Es interesantísimo, y esto usted y yo somos testigos, a nuestros amigos que nos ven, hermanos que nos escuchan y nos ven también. Queremos decirle que esto es parte de la vida de la iglesia. Nosotros lo vemos como Satanás levanta religiones. Así es, pastor. Satanás es promotor de religiones y de movimientos que aparentan servir a Dios, porque incluso usan la Biblia, usan textos bíblicos para promoverse, pero jamás en su doctrina elemental declaran que la salvación viene a través de Jesucristo. Niegan la redención, niegan la crucifixión, niegan que la sangre sea la que te limpia de todos los pecados. Eso no está incluido, pero sí te incluyen textos. Y vamos a hablar de algunas, para que usted entienda. Satanás promueve religiones para apartar a la gente de Dios y tenerlo ocupado, porque el diablo sabe que el hombre necesita adorar algo. Necesita. Entonces, usted mire ahí, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová usan Biblia, aunque claro, es una Biblia que ellos han cambiado los textos originales, aunque ellos dicen que es la mentira más terrible, que ellos tienen los textos originales. Imagínense que aparecieron hace unos 120 años quizás, lo más. 120 años de haber sido, son primos con los mormones, ellos dos son primos. Y con los adventistas, mire, los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová son como primos hermanos. Mentiras terribles. Los testigos de Jehová se atreven a decirle a la gente que ellos tienen los textos originales. ¿Cuándo? Imagínense, los textos originales no los tienen ellos. Es imposible. Entonces, ellos han creado su propia Biblia, ¿verdad? Han cambiado los textos. Han eliminado versos bíblicos que no les convienen. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Satanás está interesado en tener a la gente en una religión. Pero no dicen que Jesucristo es el Salvador del mundo. No. Usted puede ser un testigo de Jehová, pero Jesucristo no es el Hijo de Dios ni es el Salvador del mundo. Usted puede ir a los mormones y le usan la Biblia como anzuelo para llevarlo al salón del rey, ahí donde ellos se reúnen, pero al final le sacan otro libro que es el libro del Mormón, donde aparece otros elementos, otros personajes que no tienen nada que ver y niegan la eficacia del
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los mormones tampoco Cristo es Salvador, en los adventistas tampoco Jesucristo es Salvador, pero usan la Biblia. Y vamos a los budistas. Miren los budistas, estos tipos del tibetanos, los monjes, ellos creen que el hombre es bueno y que si el hombre se separa y se pone a meditar, va a salir lo bueno. Pero la Biblia establece que el hombre es malo y que todos pecamos. Así es. El islamismo, mire, miles y millones de personas budistas, islámicos, testigos de Jehová, todos en religiones que Satanás ha levantado para tener al hombre engañado. Pero ninguna de estas religiones promueven que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y no se me vaya a enojar con lo que le voy a decir, y usted perdóneme de antemano, la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Iglesia Católica usted puede leer la Biblia, pero nunca le van a decir a usted en su doctrina que el único Salvador del mundo, que la salvación viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si la Iglesia Católica empieza a anunciar eso, se desaparecen, ¿ok? Porque la doctrina de ellos no dice que Jesucristo es el Salvador y que la salvación viene a través de Jesucristo. Ellos establecen que la salvación viene a través de la Iglesia Católica, por medio de los sacramentos. Si usted se bautiza y usted se confiesa y hace la primera comunión, entonces usted es salvo, pero no por Cristo, sino por la Iglesia, porque es la Iglesia la que otorga salvación. Eso es falso. Aquí en la tierra y en el cielo es totalmente falso. Así que estos sistemas religiosos que levanta Satanás para tener engañado a la gente, le van a hablar de Biblia, le van a dar textos, pero nunca le van a decir que la salvación viene a través de Cristo. Así es. Entonces, pastor, ¿qué le parece? Hablamos de cuál va a ser el fin de Satanás. Así es. Hablemos de cuál va a ser el fin. Y quiero decirle que hay 5 aspectos que vamos a tocar rápidamente porque ya nos avisó el director que nos pasó el tiempo. Entonces, en el final, en el destino de Satanás, tenemos 5 elementos, 5 juicios que se han llevado a cabo y que se van a llevar a cabo. Pastor, hablemos de esos 5 juicios del destino del diablo. El número 1, pastor, es la caída moral de Satanás. Y la caída moral de Satanás y su consecuente separación total de Dios, la vemos en Ezequiel capítulo 28, el verso 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos esa separación total a causa de la maldad. Esta separación total no se ha llevado a cabo. Así es. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, pero ese juicio de la separación total de Satanás con Dios va a ser al final de los tiempos. El número 2, pastor. El juicio de Satanás en la cruz. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 12 y el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, el juicio de Satanás fue en la cruz. En la cruz. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Así es. Y eso usted y yo lo tenemos claro. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo, pero volvemos Él fue juzgado en la cruz, pero la condena va a ser al final del tiempo. Él sabe cuál es su condena, Él fue condenado. Él conoce su condena. Pero Él está actuando en sus últimos tiempos, así es, ¿verdad? Y al final de los tiempos, la condena se va a llevar a cabo. Sigamos el tercero, pastor. Y Satanás fue arrojado del cielo, pastor. Y esto ya tiene su cumplimiento. Porque el mismo Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 10, el verso 28. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ya él fue echado del cielo. Ya fue echado del cielo, ¿verdad? Y está aquí en la tierra y él sabe que le queda poco tiempo. En el libro de Apocalipsis establece que en los últimos tiempos, allá en la tribulación, Satanás va a venir con una ira. Así es. ¿Verdad?
dice en Apocalipsis 12, Así es. ¿verdad? Que Satanás va a ser suelto y va a venir con ira, y va a hacer un montón de cosas bien terribles, porque sabe que ya le queda poco tiempo. Por eso hay que estar bien agarrados. Así El siguiente, pastor. Satanás será confinado al abismo. Ajá. Y vemos lo que dice la escritura en Apocalipsis 20, el verso 1, 3 al 7, dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Está bien, ahí está claro, hermano. Y vemos. ¿Verdad? Entonces viene un juicio donde Satanás va a ser lo que hemos dicho, va a ser atado y va a ser laqueado, va a ser encerrado en un abismo, y va a ser confinado ahí, y él no va a poder actuar, no va a poder hacer absolutamente nada por 1000 años. Es ahí donde le decimos que la gente sigue muriendo por el pecado. Por el pecado. Por la naturaleza, porque el pecado está en la naturaleza del hombre. Y al final, pastor, el último juicio. La condenación final de Satanás al fin del milenio. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para siempre. Para siempre. Entonces, ahí, hermanos, vemos, como le repetimos, que Satanás sabe cuál es su fin. Y como sabe que le queda poco tiempo, mire, está haciendo todas estas cosas para que no resplandezca, para que la gente no salga, no pueda salir de las prisiones. Pero usted y yo somos la luz del mundo, usted y yo somos la sal de la tierra. Y a usted y a mí como iglesia, Dios nos dio la autoridad de abrir las prisiones, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que usted y yo tenemos la autoridad de meternos al infierno y rescatar a los que el diablo tiene cautivos, tiene presos en el pecado, en el alcohol, en la droga. Usted y yo podemos entrar y rescatarlos, sacarlos de prisión. Usted y yo tenemos el poder para hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos otorgó y nos dio esa autoridad. ¿Qué le parece, pastor, si oramos y bendecimos a nuestros hermanos? Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de llevar tu palabra. Oramos para que nos dé sabiduría, Señor, para que en este tiempo, si alguno, Señor, de nosotros había estado, Señor, engañado o idolatrando, Señor, adorando a Satanás en cualquier área, perdónanos. Permítenos, Señor, adorar al único Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Redentor. Danos el discernimiento, Señor, para poder descubrir el engaño y apartarnos de él. Y que en este tiempo, Señor, donde hay tanta necesidad, no dejemos de ser la luz del mundo ni la sal de la tierra. Que cumplamos el propósito que somos, Señor, iglesia, una iglesia que bendice, que transforma, que llevemos a cabo la gran comisión en todo el mundo, Señor, para que aquellos que todavía no te conocen puedan conocerte. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, visite a cada uno de nuestros hermanos en donde quiera que esta enseñanza va a ser escuchada, recibida, para que en todo el mundo, Señor, llevemos el evangelio del reino a toda criatura. Te damos gracias por la salvación que nos has dado, por el privilegio, pero que no seamos, Señor, negligentes, que no seamos egoístas, sino que pensemos también en aquellos que todavía no te conocen, porque no ha habido quien les predique, pero que aquí está, Señor, una iglesia que hemos entendido para qué nos llamaste y cumplimos nuestro propósito. Te damos gracias por la palabra. Declaramos que queda atesorada en nuestro corazón y que vamos a ver el fruto al 100% en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión.